He esperado todo lo posible, pero ya es momento de hablar de Kylian Mbappé en clave madridista. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Kylian Mbappé, vamos a hablar de Kylian Mbappé en clave madridista, algo que, bueno, he esperado bastante para poder hacerlo porque no me gusta mucho hablar de rumores, vosotros lo sabéis, no suelo hablar de rumores hasta que no están confirmados, hasta que no hay una información fidedigna de alguna de las partes que dice que X jugador o X club están unidos. Mi sensación es que ya hay pruebas suficientes como para entender que Kylian Mbappé va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada. Primero, sabemos ya a ciencia cierta que Kylian Mbappé abandonará el Paris Saint-Germain. Él mismo lo ha dicho hace unos días. Por lo tanto, esa parte ya la tenemos más que resuelta. Tenemos además la confirmación de que el Real Madrid quiere a Kylian Mbappé, que creo que eso también es algo muy importante. Es verdad que Kylian Mbappé ha dicho muchas veces, ¿no?, que le gustaba el Madrid, que tenía cierta afinidad, ¿no?, con España. La sensación, yo creo, de Kylian Mbappé es que siempre ha coqueteado con la idea de irse del Paris Saint-Germain, pero que nunca ha sido del todo claro hasta este año. Yo creo que es precisamente los cambios que ha habido en estas últimas semanas los que han precipitado que prácticamente demos por hecho que Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid en la 24-25. Va a ser uno de los movimientos más importantes probablemente de todo el mercado de fichajes, sino el que más, con todas las de la ley, porque al final estamos hablando de probablemente el mejor jugador del mundo hoy por hoy, independientemente de que en estas últimas semanas se haya hablado mucho de su nivel, de su capacidad para ser importante o diferencial en un partido de tan alta categoría como precisamente las semifinales de Champions, pero mi sensación es que puede ser un jugador que abra una nueva era en el Real Madrid. Estamos hablando de un equipo que está en la final de la Champions por 18ª vez, que puede ganar su 15º título de Europa, pero la sensación que yo tengo es que Kylian Mbappé es el siguiente paso a dar, un futbolista que aglutina muchas de las cosas que puede necesitar el Real Madrid en los próximos años, pero que también a la vez el Real Madrid es un poco ese escalón en el que Kylian Mbappé necesita subirse. Se ha repetido mucho esta frase de quién necesita más a quién, ¿no? Si Kylian Mbappé al Real Madrid o el Real Madrid a Kylian Mbappé. Hombre, yo creo que en las circunstancias actuales probablemente Kylian Mbappé necesite mucho más al Real Madrid que el Real Madrid a Kylian Mbappé. El Real Madrid ha seguido fichando, ha seguido mejorando el equipo año tras año. Creo que la llegada de Jude Bellingham argumenta perfectamente esto. Creo que ha sabido interpretar qué necesitaba el Real Madrid en cada momento, y eso yo creo que es algo muy positivo y que refuerza la idea de que probablemente sea Kylian Mbappé el más necesitado de un contexto competitivo mayor del que ha disfrutado en estos últimos años. Es verdad que ha ganado un mundial, es verdad que sigue siendo la máxima estrella de Francia con el permiso de Antoine Griezmann, es verdad que sigue siendo un futbolista diferencial en un equipo que le ha rodeado de estrellas, pero sin ir más lejos, creo que este último paso precisamente en la Champions League ha reforzado un poco esa disconformidad de Kylian Mbappé con la capacidad competitiva que tenía el equipo parisino, incluso en este último año en el que yo creo que la capacidad competitiva del Paris Saint-Germain ha vuelto a ser más o menos la esperada, con Luis Enrique en el banquillo, y a pesar de las malas relaciones, entre comillas, que podían tener tanto el técnico asturiano como Kylian Mbappé, que parece que no había tales rencillas según la palabra del técnico, pero sí que ha habido ciertas tensiones, ¿no? Suplencias, momentos en los que era sustituido y no le hacía mucha gracia a Kylian Mbappé. Bueno, yo creo que este tipo de cosas son naturales del juego, de los partidos, de la tensión, de los retos, de querer jugarlo todo y de seguir engrosando las estadísticas que tiene Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Pero, bueno, sí que es verdad que ha sido una temporada extraña en cuanto a la gestión de un equipo como el Paris Saint-Germain, que ya de por sí es difícil, pero que también se han vislumbrado un poco las dificultades de Kylian Mbappé con la directiva. Una directiva que, bueno, yo creo que personificada en Al-Khelaifi no ha mostrado la afinidad que en otras ocasiones sí que parecía unirles a Kylian Mbappé. Quien sí que ha mostrado cierta afinidad a Kylian Mbappé, sobre todo tras las celebraciones en Madrid de ese título de Liga, Florentino Pérez preguntaba a la gente, ¿no? ¿A quién traemos ahora? Bueno, pues parece que la gente era unánime, el grito de la gente era Kylian Mbappé, y parece que Florentino Pérez no ha tenido el valor de negarlo ni una sola vez más.
yo creo que es más que evidente, ¿no? Que el Real Madrid y Kylian Mbappé se van a unir este año. Parece que es un secreto a voces, creo que es una de las circunstancias que me empujan a hacer este vídeo ya. Me parece importante sobre todo entender que no es tan fácil como puede parecer acoplar una figura como Kylian Mbappé en un equipo como el Real Madrid, sobre todo en un equipo que funciona, porque en esto yo estoy bastante de acuerdo con la decisión de llevar a Kylian Mbappé al Real Madrid. Creo que los cambios estructurales dentro de los equipos competitivos se tienen que hacer en su mejor momento y no cuando el equipo va mal. Esto lo he repetido en muchas ocasiones y no siempre la gente está de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que los cambios se tienen que hacer precisamente cuando el equipo va bien. Y creo que el Real Madrid toma una buena decisión fichando a un jugador como Kylian Mbappé cuando el equipo está a un solo partido de ganar su 15ª Copa de Europa. Y mi sensación es que esto puede llevarles a un nuevo nivel competitivo, pues creo que puede darles la oportunidad de mejorar incluso su imagen exterior y creo que esto les puede dar un espaldarazo enorme, ¿no? A nivel competitivo de cara a los próximos años. Estamos hablando de un jugador muy joven, estamos hablando de un jugador que todavía tiene que acoplarse al ecosistema ya no solo español, sino también del propio Real Madrid, con muchos jugadores que incluso van a ocupar una posición parecida a la suya. Por lo tanto, vamos a ir viendo un poquito cuál puede ser el ecosistema en el que se encuentre más cómodo Kylian Mbappé o cómo va a tener que articularlo todo Carlo Ancelotti, que por cierto me da la sensación de que es el hombre indicado para intentar acoplar todas las piezas en un Real Madrid que ya de por sí va a tener complicado poner a todas las estrellas en el mismo campo, porque solo juegan 11, solo van a poder jugar 11 y eso yo creo que va a complicar un poquito las cosas de cara al futuro, cuando más o menos este año, después de la salida de Karim Benzema y de la llegada de Jude Bellingham, se había acoplado todo más o menos de una manera correcta y que ya hemos visto que ha tenido resultados óptimos y que creo que Carlo Ancelotti en ese sentido ha hecho un trabajo fundamental, pero vamos a ver cómo puede encajar Kylian Mbappé en todo ese ecosistema que ya conocemos, que a todos nos suena, que casi podemos repetir de memoria, pero que va a tener que sufrir una serie de cambios precisamente por la llegada de Kylian Mbappé. Y bueno, para entenderlo un poquito mejor, pues vamos a utilizar la pizarra táctica que hemos utilizado durante toda esta Champions League. He puesto más o menos los jugadores que creo que parten con ese nivel llamado titularidad. Y yo creo que puede ser más o menos correcto jugar con estos futbolistas que yo creo que son los que más han repetido la alineación. Si bien no este año, sí que hubieran sido, ¿no? Probablemente los que hubieran sido titulares indiscutibles al comienzo de esta temporada. Courtois en portería, Militao, Rudiger como pareja de centrales, Mendy, Carvajal en los laterales, Tchouaméni, Kroos, Valverde en ese medio campo, Bellingham descolgado como pieza un poquito más móvil en la media punta, Vinicius y Rodrigo arriba. Bueno, ¿qué pasa? Pues que aquí llega Kylian Mbappé. Llega una pieza que en el Paris Saint-Germain ha jugado en varias posiciones. Ha jugado de extremo izquierdo, ha jugado de extremo derecho y ha jugado delantero centro. ¿Qué pasa? Pues que en el Real Madrid ni la posición de extremo derecho ni la de delantero centro se ha utilizado mucho. Eso viene provocado por varias razones. La primera, la salida ya comentada de Karim Benzema. Desaparece el rol de delantero centro salvo en cuestiones específicas, bueno, pues que no han procedido de la necesidad, más han procedido de un cambio de sistema momentáneo, como es el caso de Joselu, por ejemplo, en esta vuelta de Champions League contra el Bayern de Múnich, esa entrada de un jugador mucho más referencial, que provoca movimientos en la defensa rival. Al final se busca un poco ese tipo de rol, ¿no? Pero el delantero centro ha desaparecido completamente. Es verdad que Kylian Mbappé, fuera del ecosistema del Real Madrid, era Bellingham el que aparecía en segunda línea, Vinicius partía más como extremo, hombre, un poco la posición de Rodrigo sí que era la de referencia, aunque no se convertía en referencia, ni mucho menos era un jugador que evitara el punto de penalti, era un futbolista muy móvil, que ha aparecido por esta zona sobre todo y también en algunas ocasiones por izquierda, un jugador que ha dejado mucho paso sobre todo para que se incorporan Valverde y Carvajal, dos jugadores que normalmente son profundos por esa banda diestra. ¿Quiénes pueden ser los sacrificados en el caso de que se necesite hacer hueco a un jugador como Kylian Mbappé? Para empezar hay que decir que Kylian Mbappé, donde se ha sentido sobre todo cómodo en su época en el Paris Saint-Germain, ha sido en banda izquierda. Esto le enfrenta directamente al mejor jugador para mí de este Real Madrid, que es Vinicius Junior.
vais a tener un vídeo precisamente hablando del rendimiento de Vinicius esta temporada, comparándolo un poquito con sus primeros años en el Real Madrid. Para mí Vinicius ha sido el mejor jugador de esta temporada, un futbolista diferencial en prácticamente todas las citas, y yo creo que esto le enfrenta directamente con un jugador que además Vinicius no es que tenga demasiadas posibilidades de cambiar su rol o de cambiar su espacio de juego. Vinicius va a jugar en la izquierda y además va a jugar porque es un futbolista fundamental para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti. Por lo tanto, a Mbappé se le empuja directamente a otras dos opciones, o a ser extremo derecho con Rodrigo en punta, cosa que a mí no me termina de encajar, sobre todo, bueno, y esto es otra posibilidad, tiene que haber un sacrificado 100%, no se puede jugar con 12, pero vosotros me entendéis, ¿no? El tener un jugador referenciado en banda derecha como Kylian Mbappé jugando con Bellingham es un poco extraño, porque primero, Kylian Mbappé no se ha sentido nunca demasiado cómodo en esa banda derecha, y segundo, es verdad que le puede dar el espacio para poder aparecer por el centro, pero no es su mejor perfil para sacar lo mejor de su fútbol, sacar el mejor rendimiento de Kylian Mbappé. Es verdad que favoreces que no cambien demasiado el ecosistema ni de Vinicius ni de Bellingham, jugadores particularmente importantes, pero sí que sacrificas a un jugador como Rodrigo, que quizás es el más cuestionado en estas últimas semanas, para hacer hueco a Mbappé en una posición que no le es demasiado propicia. Sabiendo que a Vinicius no se le va a sacrificar, sabiendo que a Bellingham no se le va a sacrificar, y sabiendo que Mbappé necesita un espacio, yo creo que la mayor posibilidad es que Rodrigo caiga del equipo y que Mbappé juegue como delantero centro. Esa es mi sensación. Pero claro, ¿quién juega en banda derecha? ¿O es que se va a utilizar esa posición para jugar con Vinicius en una especie de estrategia en la que no haya demasiada simetría, en la que Vinicius sea extremo pero se le dé un poquito más de rol a Valverde como extremo, jugando con Kroos, con Bellingham y con Tchouaméni en el mediocampo, un 4-3-3 más o menos conformado en el que Kylian Mbappé tenga libertad por el centro? Podría ser, ¿no? Podría ser una de las opciones que valorará el Real Madrid. Lo que sí que tengo claro es que si hay dos posiciones que pueden estar amenazadas, dos jugadores que pueden estar amenazados, claramente son Valverde y Rodrigo. Y si alimentamos un poco los rumores de que pueda llegar a una figura como Florian Wirtz, aún aumenta más esa sensación, porque Florian Wirtz es un futbolista que puede jugar en ese perfil, puede tener ese comportamiento de extremo mentiroso jugando por dentro, por lo tanto podría ser otra de las razones por las que quizá el rol de Valverde como elemento quizá importante, ¿no?, en el mediocampo vaya a enfrentarse un poquito más al de Kroos, un jugador que probablemente ya esté de salida, en que incluso existe la posibilidad de que salga este mismo año. Tanto Kroos como Valverde son jugadores que pueden dar ese rol, quizá Kroos desde un apartado o desde una intención más de controlar el partido, al igual que ha hecho Modric este año, y Valverde siendo un mediocampista mucho más trabajador, mucho más influyente en otras zonas. Yo incluso me inclino a que en el futuro veremos a Tchouaméni como pivote y a Camavinga como interior. Esa es un poco mi sensación, con Bellingham obviamente partiendo como esa figura que va a trasladarse mucho en zonas interiores, aunque caiga un poquito este perfil izquierdo, siendo interior o siendo media punta. Es un poco la sensación que yo tengo. Al final el sacrificado yo creo que va a ser de primeras Rodrigo, que va a ser un jugador mucho más testimonial, un futbolista que va a entrar en segundas partes, un futbolista que puede cambiar partidos, con un rol sobre todo enfocado a ser más extremo o delantero móvil que una referencia. Para eso va a estar Joselu, que tengo casi con toda seguridad que va a ser renovado o que por lo menos va a ser finalmente comprado por el Real Madrid. Y la sensación que tengo yo creo también es que va a haber o va a trasladar la propia figura de Mbappé los problemas al medio campo, a este rol que puede tener tanto Kroos como Valverde o como el propio Camavinga, que no tengo en el plano. Pero esa es un poco mi sensación. Kylian Mbappé probablemente elegiría jugar en la posición de Vinicius, eso no trasladaría tantos problemas a Rodrigo o a Valverde, pero la sensación es que Kylian Mbappé juegue como delantero centro, que Vinicius y Bellingham ocupen ese rol o ese plano desde el punto de vista del perfil izquierdo, va a empujar a que los sacrificados probablemente sean
los jugadores que juegan en perfil derecho, en este caso Rodrigo o Valverde. Esa es mi sensación. Creo que Kylian Mbappé en el Real Madrid va a ser punta. Creo que en el Real Madrid Kylian Mbappé va a tener que explotar un poco más su capacidad para ser diferencial, para ser superior desde el puesto de delantero centro, que además es un puesto que el Real Madrid necesita reforzar. Más allá de Joselu, más allá de las soluciones que ha tenido este año con esa segunda línea de Bellingham, con ese apoyo de Rodrigo como jugador más móvil, creo que el Real Madrid necesita potenciar esa figura del delantero centro, que siempre han jugado con esa referencia, y además creo que Kylian Mbappé no responde precisamente a ese delantero referencial, sino que responde a un delantero que va a buscar el espacio, que va a buscar la espalda de los delanteros y que además va a tener la posibilidad de moverse a bandas si es necesario. Es un jugador que cae muchísimo a banda para intentar buscarse esos espacios. Creo que puede ser interesante valorar que esta sea la estructura. Creo que Valverde podría ir a ese extremo derecho, algo que no le es desconocido. Él ha jugado tanto de lateral como de extremo derecho. En el Real Madrid incluso lo ha hecho hace 2 temporadas, y la sensación que yo tengo es que más o menos este puede ser el esquema que vaya a utilizar el Madrid, aunque cambien ciertas piezas que ya sabemos que pueden bailar algunas, el propio Mendy. Creo que la figura de Kroos puede ir planteándose alguna duda de si va a tener tantos minutos como en otros momentos, pero que también va a estar sujeta a posibles fichajes, sobre todo en esa banda derecha de Valverde, que veremos si no tiene la competencia de otros jugadores que puedan llegar en este verano. Pero bueno, esta era un poquito la intención de daros una pincelada de lo que pienso que puede ser el rol de Mbappé en el Real Madrid en el caso de llegar en este verano, como parece que indican todas las pruebas, todos los movimientos que se están dando en estos días posteriores a que el propio Kylian Mbappé anunciará que deja el Paris Saint-Germain. Así que nada más, espero que dejéis en comentarios todo lo que pensáis acerca del nuevo rol de Kylian Mbappé en el caso de llegar al Real Madrid. Espero que dejéis en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Si os ha gustado, dejad el like, que no cuesta nada, y si no estáis suscritos, suscribíos, que es completamente gratis y a mí me hacéis muy feliz. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.